todos y bienvenidos a Día a Día. Ya saben que mira, vengo bien rodeada y estoy rodeada exactamente de los cubiletes que marcan las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Quieren saber de qué vamos a hablar hoy en este último día martes del mes? Y ya saben que cada último martes del mes hablamos exactamente de uno de los objetivos. Esta vez nos toca este que tengo aquí. Pues sí, exactamente, tenemos que hablar de salud y bienestar. Ya saben que los objetivos no son únicos, sino que están todos ligados unos entre ellos porque al final se interrelacionan. Eso que decimos que actúan de forma transversal. Oye, una palabra que nos gusta mucho pronunciar y que lo que hacen es pensar que estamos en el buen camino y que vamos a conseguirlo porque hasta 2030 es la fecha que se nos marca para poder hacer posible el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Del que venimos a hablar hoy es salud y bienestar y, por supuesto, si hablamos de salud y de bienestar, tenemos que hablar de la vida, ¿no? De la vida en sí, pues de la esperanza de vida, de la mortalidad y de demás cosas. Pues bien, hoy cuento con dos invitados de élite. Por un lado, tendremos al otro lado de la pantalla y estaremos vía Skype, por supuesto, con el jefe de laboratorio de aigües de Elx, Jaime Brotons, pero aquí en plató conmigo me acompaña el doctor Fernando Vargas. Yo creo que todo el mundo le conoce, no solamente por doctor en medicina, sino también por presidente y fundador de Fundación Salud Infantil. Yo creo que le damos la bienvenida y ahora le diremos por qué le hemos invitado. Fernando, bienvenido. Gracias, hola, buenos días. Bueno, pues te invitamos por una parte, está claro, por la Fundación Salud Infantil, que desarrolla una labor importantísima, y también por doctor, porque mira, ahora que nos compete y que nos ha abordado esta pandemia, que ya forma parte de nuestra vida, en la cual nos hemos dado cuenta que la higiene, el agua es súper importante para combatir la distancia social, que tanto no nos gusta, ¿no? Pero al final la tenemos que interponer y, por supuesto, pues hacer visible que hay mucha gente a la que una pandemia le afecta mucho más que a otra gente, porque sobre todo primer mundo, segundo mundo, países en vías de desarrollo, pues esas cosas que son las que se pretenden erradicar. Pero si quieres hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es de lo que venimos a hablar. Muy bien. ¿Te parece? Pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este punto 3, habla de salud y bienestar. Salud infantil, fíjate, ya solamente con el nombre ya nos ha dicho que teníamos que contar con vosotros, así que le pasamos a informar a la gente cuál es vuestra labor y cómo nace la fundación. Bueno, es curioso que yo he dedicado toda mi vida profesional, bueno, después de hacer la carrera de medicina y especializarme en pediatría, me he dedicado durante toda mi vida profesional a la atención de los niños, a la atención de salud, fundamentalmente a la curación de enfermedades y la prevención de complicaciones, porque no solamente es la curación, sino la prevención. Entonces, hace unos años me he reciclado por completo, pasé página, pero cerré todo ese capítulo. Sigo en contacto, lógicamente, con el trabajo del hospital, porque sigo en el comité de ensayos clínicos allí y tengo contacto con los compañeros, pero me reciclé en el tema de la discapacidad. Es un capítulo que puse en marcha hace 21 años, hace exactamente ahora, porque en aquel entonces me di cuenta que los niños que necesitaban ser recuperados, que tenían algún trastorno o mental o físico, muchas veces entraban en lista de espera y tardaban en ser atendidos en ocasiones hasta entre año y 2 años. Es decir, que todas las posibilidades de recuperación de esos niños prácticamente se habían perdido. Hoy día sabemos que la intervención tiene que ser lo más precoz posible, si puede ser desde el minuto 0, que ahora te contaré un poco el programa que nosotros tenemos en marcha. Entonces vi que aquello no era lógico, no me parecía bien. Yo, como responsable del servicio de pediatría, me parecía que no podía. Un niño que necesita atención es inmediata, no puedes aparcarlo, dejarlo ahí y luego cuando quieras trabajar con él, pues has perdido, lo que digo, todas las posibilidades de recuperación. Entonces puse en marcha la Fundación Salud Infantil, en aquel entonces de una forma muy modesta, tanto que eran apenas 3 profesionales y un pequeño local, que además dar las gracias a Juan Perán, el presidente de Picolinos, que es el que nos proporcionó ese local. Lo acondicionamos, lo pusimos en marcha con idea de atender pues aproximadamente a unos 20 niños al año, y en poco tiempo nos vimos completamente desbordados, que era lógico, era lógico. Si ya había una lista de espera de niños que necesitaban ser atendidos,
Aquello fue creciendo, ahora mismo sabes que tenemos ya 2 sedes, una junto al puente de Canalejas, que era unas antiguas dependencias, bueno, han pasado por muchas... Es un edificio muy curioso, que incluso tenemos un estudio de un arquitecto técnico que hizo tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista histórico. Y empezó cuando la ciudad pasó el río, y entonces necesitaba una serie de servicios sociales en aquella zona nueva que iba a crecer. Y claro, ha pasado pues desde comisaría, depósito de bomberos, cárcel, guardería, servicio de atención a drogadictos, bueno... Ha sido de todo. Ha sido... Y llevaba abandonado ese edificio unos 3 o 4 años. Entonces contactamos con el ayuntamiento, les dijimos si nos dejaban el edificio, lo rehabilitábamos y lo poníamos en marcha, y ahí fue cuando fue el cambio total de salir del barrio Carrús, donde estábamos, aquí. Empezaron a crecer el número de profesionales que contratamos, el número de niños. Ahora mismo, aparte de eso, hemos crecido tanto que hemos necesitado abrir otras dependencias en el barrio de Altavix, y tendremos unos 50 profesionales trabajando con nosotros. Entonces, claro, la discapacidad que de momento, o casi hasta fecha, bueno, casi no, hasta fecha actual, no entra dentro de la cartera de servicios de sanidad, que es una cosa que no tiene lógica, y está atendido por servicios sociales o bienestar social, o bueno, como ha ido cambiando de nombre, ahora me parece que es políticas inclusivas y no sé qué rollo. Políticas inclusivas. Sí. Entonces, yo creo que no debería sacarse de ese organismo e incluirlo en sanidad, porque es una rama más de la atención sanitaria. De la atención sanitaria, es decir, de que la un niño, medicina. exacto, un niño que tiene una discapacidad del tipo que sea, entra dentro de la atención sanitaria, o de la atención de salud, si quieres, y no de la atención de bienestar social, o llámalo lo que quieras. Total que llevamos, ya digo, ahora mismo... yo te diría, sin falsa modestia, como dicen a veces, yo creo que tenemos la mejor institución de atención temprana del país, y es posible que una de las mejores de Europa. Y estamos hablando de una atención temprana que nace en Elche, en una ciudad modesta, tampoco es tan grande, ¿no?, que nace parte pues de la atención de un doctor que se da cuenta que había una necesidad, ¿no?, que había un vacío que cubrir, se cubre y luego se va evolucionando y se llega al resto. Que esto es lo que queremos tratar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, darnos cuenta que no son solamente globales, sino que nosotros también podemos mejorar a nivel local, a nivel de ciudadano, a nivel de sociedad, a nivel de pequeña empresa, a nivel de asociación, de fundación, es decir, que podemos hacer cosas. Y por eso era nuestra invitación que una fundación como es Salud Infantil, que empezó de una cosa tan pequeñita y ha ido creciendo tanto, ha mejorado la vida de muchísimos niños que en muchas ocasiones quizás no tuvieran ni tan siquiera esperanza de vida. Efectivamente. Y sobre todo algunas discapacidades graves que los consigues colocar en una situación de atender y de desenvolverse en la vida, no te digo de absoluta normalidad, pero casi. Pero casi. Te comento un poco el tema de por qué digo que somos una de las mejores instituciones de atención temprana, porque no solamente es el manejo y el tratamiento de los niños, que es lo que hacen la mayoría de instituciones de este tipo, sino llevamos un programa de prevención, que es decir, no atender al niño cuando ya tiene síntomas, sino adelantarnos en el tiempo. Y eso es un programa que estamos desarrollando con el Servicio de Neonatología del Hospital General, que vamos a implantarlo en Alicante, en el General también de Alicante en breve, que lo hemos vendido por otros hospitales, nos han pedido también, fíjate, lo que decías un poco de una ciudad modesta como puede ser Elche, Madrid, el Hospital de la Paz nos ha pedido que instalemos, pongamos en marcha un programa de este tipo. ¿Qué hacemos con este programa? Seleccionar los niños que tienen gran riesgo. Por ejemplo, los grandes prematuros. Niños menores de 1000 gramos, el 20, el 25, el 30% van a tener una discapacidad más o menos importante, entre el 20 y el 30%. Entonces, ese ya es un grupo que inmediatamente, todos los menores de 1000 gramos entran en programa de tratamiento. Pero luego tenemos otra serie de ítems, unos 15 o 20 ítems, que es aquellos que cumplen, niños que han tenido, pues, yo que sé, una depresión en el parto importante, la madre ha tenido que ser atendida de una forma muy agresiva,
que han tenido una depresión respiratoria, que han tenido una infección, que han tenido una hemorragia cerebral, que han tenido, bueno, cualquier complicación del periodo neonatal que no se manifiesta. Lo digo porque eso sí que es importante, que nosotros como pediatras no somos capaces de detectar, exceptuando que tenga una lesión física grave. Es decir, si tiene una malformación, ha tenido una hemorragia cerebral y tiene una lesión en el cerebro importante, o tiene alguna alteración, quitando eso, las otras alteraciones sutiles no se van a manifestar hasta el cabo de 1 o 2 años. Fundamentalmente, como mínimo 1 año. Entonces, claro, si esperamos que ese niño manifieste que efectivamente tiene algún trastorno, un retraso o una alteración, bueno, pues podremos arreglarle un poquito, quiere decir que obviamente trabajando con él lo vamos a recuperar, pero hemos perdido muchísima capacidad de recuperación del sistema nervioso, que es fundamental el primer año. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo donde el cerebro se está configurando, se está estructurando, se está formando, donde nacen más neuronas, donde sobre todo se establecen las conexiones entre ellas, quiere decir que la glía, bueno, unas células que actúan como intermediarias entre las neuronas, las ponen en contacto entre ellas. Es durante ese primer año donde más desarrollo hay de este tipo celular, donde se juega la capacidad intelectual y la capacidad de cognitiva y de comportamiento y de afrontar todos los retos de la vida de ese niño. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trabajar con ese niño durante el minuto 0. O sea, ya todo ese grupo de niños que te he dicho, con grandes factores de riesgo, inmediatamente entran en tratamiento. Y trabaja con ellos la logopeda, la fisio, Me hace gracia, me río porque dicen, ¿qué pinta una logopeda trabajando con prematuros? Claro. Una logopeda. Si el niño bueno, pues es fundamental. No pronuncia. Pues es curioso, fundamental. ¿Por qué? Porque toda la musculatura orofacial, de labios y toda la musculatura de los carrillos, la lengua sobre todo, fundamentales desde el punto de vista de adquisición del lenguaje y desde el punto de vista de deglución y de alimentación. Uno de los problemas que tienen los prematuros es las dificultades que tienen de alimentación. De activar esos músculos. Hay que alimentarlos por sonda, o sea, tenemos que meterles un tubo hasta el estómago y meterles la comida por ahí. Claro, si ese niño no lo estimulas, luego va a tener unas dificultades tremendas, muchas veces pues intolerancias, dificultades de deglución, vómitos o rechazo del alimento, en fin, una cantidad de problemas, y luego sobre todo también el habla. Quiere decir que niños que luego van a manifestar un retraso en la adquisición del lenguaje por culpa, digamos, de una falta de motilidad y de movilidad de la musculatura orofacial. Claro, yo me imagino que todas estas técnicas han ido creciendo con el tiempo, perfeccionándose, aprendiendo, ¿no? Claro. Al final es un poco, son los años. Nosotros mismos también hemos aprendido muchísimo. Quiero decir que en estos 20 años que llevamos trabajando no se puede comparar la tecnología que utilizamos y las técnicas cuando empezamos ahora. Entonces, te cuento un poco, el siguiente paso ha sido, la atención temprana abarca de 0 a 6 años, del punto de vista oficial. Entonces, ¿qué pasa con un niño de 6 años? Ya está, ahí se acaba todo. Ahí se acaba. Pasa digamos, a ser cuidado por educación, donde los medios que tienen de atención y de técnicos es mínimo. Está metido en un grupo de otros 20, 25 o 30 niños, uno más allí, que la mayoría de las veces los dejan, claro, para que no incordien, los dejan apartados y no llevan el ritmo del resto del grupo. Pues nos dimos cuenta de eso también, y por eso fue el motivo de abrir el centro de Altavis, que abarca a partir de los 6 años. Todos los niños mayores de 6 años que no, digamos, que se suspendería la atención desde el punto de vista de atención temprana oficial, entran en este programa. Seguir con el acompañamiento. Bueno, y nos hemos dado cuenta, una vez fíjate lo que estabas diciendo, de un poco de progresión y de evolución, que desde el punto de vista educativo, estos niños van a tener dificultades desde el punto de vista de integración, es decir, con otros iguales, desde el punto de vista de aprendizaje, desde el punto de vista de comportamiento, desde el punto de vista de aceptabilidad social, que eso que lo tenemos resuelto en la primera etapa, porque nosotros tenemos unas aulas de inclusión o de integración, depende un poco del lenguaje que quieras utilizar, el lenguaje político o el técnico. Atendemos de 0 a 3 años, donde están integrados niños con discapacidad con niños normales. La experiencia ha sido fabulosa, impresionante, cómo interreaccionan entre ellos, cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo se estimulan. El que tiene una discapacidad,
porque ve a los otros, y aprende. intenta imitarles, intenta seguirles, y el que es normotípico, que llaman ahora, bueno, normal, o llámale lo que quieras, que convive con un niño con una discapacidad, a veces grave, quiere decir que tenemos algunos con unas discapacidades tremendas, como, bueno, se vuelcan con ellos, los cuidan, los miman, los siguen, y aprenden a convivir con una normalidad que no es la suya. Esa es la verdadera inclusión. Correcto. Que es de lo que se trata, porque al final tenemos que convivir todos y Exacto. tenemos que saber, porque claro, si nadie te explica cómo ayudar, cómo hacer, cómo llegar a una persona que no está, pues que no puede realizar una serie de actividades, por ejemplo. Pues el siguiente proyecto es ampliar esa integración a toda la etapa escolar. En concreto estamos pendientes ahora mismo, vamos a construir un edificio en una parcela que nos va a ceder el ayuntamiento, cerca del barrio San Antón, al comienzo de la carretera Santa Pola, y allí vamos a hacer todos los programas que tenemos en marcha ahora mismo y dispersados, quiere decir que, por ejemplo, terapia acuática, lo de Altavis, lo que tenemos ponerlo todo en uno. Ponerlo todo junto, y luego además preocuparnos por la educación y la formación de esos niños en toda la etapa escolar. Es decir, vamos a crear un colegio donde a partir de los niños que son dados de alta de los 6 años van a seguir continuando con nosotros, vigilados, controlados, estimulados, tratados, que va a ser, para mí yo creo que va a ser un lujo, lo mismo que ahora mismo la escuela infantil que tenemos es un lujo. Quiero decir, una escuela infantil al uso, que cuenta con el respaldo de un equipo detrás, de psicólogo, fisiólogo, terapeuta ocupacional, no sé qué, una serie de, un equipo de profesionales pendientes de ellos, de la más mínima desvío o alteración que tengan, continuar eso luego con la etapa escolar en niños mayores. Eso yo creo que va a ser un hito que esperamos que marque también un antes y un después en la atención temprana, en la atención a la discapacidad y a la educación en nuestro país, y intentaremos, bueno, pues exportarlo al resto de países de Europa, que yo creo que puede ser un punto... Un proyecto bonito. Muy precioso, ¿no? Pues aquí mira, es que me lo has puesto muy fácil, porque ha hecho el punto de unión. Cuando hablamos de transversal, ¿no?, y estamos hablando de este punto 3, que es salud y bienestar, pues muy fácil. Fernando nos ha hecho comprender cómo este punto de salud y bienestar, en el que ellos abogaban por esa atención temprana, que por supuesto prevención, pues no muertes, tanto en los partos, en la maternidad, como también en los neonatos, pues se ha ido hasta el punto 4, la calidad. Se han relacionado el punto 3 y el punto 4 de educación de calidad, por ejemplo, sin darnos ni cuenta, y es donde todos estos objetivos, pues al final, comenzando por lo más básico que encontramos en ese primer momento, que era la atención temprana, poco a poco ha ido creciendo hasta la educación, y estamos hablando pues de eso, de una fundación infantil de aquí, de Elche, que ha ido pues abriéndose el entramado hasta llegar de momento a nivel nacional aquí, pero ya hemos dicho que a punto de abrir en otras partes del mundo, por supuesto. En Alicante, en Madrid y probablemente en otros sitios. Claro, otro de los puntos también fuertes que tenemos es la investigación. Quiere decir que muchos de los técnicos nuestros tienen máster, tienen una formación técnica importante, trabajan en universidades, o sea, son profesores en varias universidades locales. Entonces, ese capítulo de la investigación, que no se ha contemplado tampoco apenas en atención temprana, es lo que también queremos desarrollar. Estamos, pues te hablo desde cambios y mejorías en las técnicas de estimulación, cambios en las técnicas de diagnóstico, registros, por ejemplo, de actividad cerebral que estamos haciendo con una serie de aparatos y de técnicas para ver cómo funciona el cerebro y dónde tenemos que actuar con más intensidad, dónde tenemos que frenar o dónde tenemos que estimular. Bueno, es un capítulo precioso que gracias a la colaboración, bueno, colaboramos con la Miguel Hernández, con la Universidad de Alicante y la de Murcia, y abiertos pues a colaboración mediante contactos que tenemos con técnicos en otros sitios y en otros países también. Bueno, pues yo creo que hemos tratado un punto muy importante, que era el de la tasa de mortalidad materna, que también entra aquí, por supuesto en la de neonatos, en la de prematuros, en la de jóvenes, calidad, que eso también está relacionado con la salud, y yo quería relacionarlo con el agua,
porque al final, ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de que el agua es muy importante, pero otra de las cosas que causan muertes, por supuesto, son enfermedades. El agua es un fiel transmisor de enfermedades. No todo el mundo tiene agua, creemos que sí, porque nosotros estamos en casa, abrimos el grifo y tenemos agua, pero los países en vías de desarrollo pues lo tienen complicado, y también pues tenemos que ayudar a que todo el mundo pueda disfrutar del agua, porque el agua es de todo, pero sobre todo de la calidad, porque ya que estamos aquí nosotros tenemos que saber que podemos beber agua del grifo, que nuestra agua es de calidad, que nos va a transmitir enfermedades. Pero yo creo que, si te parece, Vargas, yo creo que lo mejor es que pues tengo al otro lado, voy a tener al otro lado al jefe de laboratorio, a Jaime, nos va a hablar del agua, y así nosotros tomamos un poco de aire para preparar, porque lo siguiente es que tenemos que hablar de todo eso que estáis haciendo en países en vías de desarrollo, que también tiene que ver mucho con la educación, si te parece. Perfecto. Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa y yo vuelvo enseguida. Pues seguimos en el día a día, y exactamente en esta mesa de análisis en el cual ponemos pues esas ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, del que venimos hablando en este programa, es la salud y el bienestar. Y dentro de la salud y el bienestar tenemos que hablar de algo muy importante, es el agua, y está claro que pues todas las organizaciones mundiales pues señalan al agua como una de las principales causas incluso de enfermedades, y por supuesto que todo el mundo tenemos derecho a tener agua. Sin el agua, es un bien de todos, tiene que tener calidad y no podemos vivir sin él. Pues yo para ello pues he creído conveniente contar con el jefe del laboratorio de iWest de Elche, y así podemos hablar de calidad de agua y de esos componentes que contienen el agua. Así es que a Jaime Brotons le tengo ahí al otro lado de la pantalla y le damos la bienvenida. Jaime, bienvenido. Hola, muchas gracias por tenerme. Bueno, pues estamos hablando, el programa que nos compete hoy es ese punto 3 que apunta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? El que habla de salud y bienestar. Y dentro de esos puntos hay uno muy concreto que hace relación al agua, porque pues el agua es una parte muy importante, es decir, los derechos humanos reconocen, ¿no?, que el agua es un bien común y que tenemos que tenerlo al alcance de todos. Pero exactamente queríamos hablar contigo porque queríamos hablar de esa calidad que ha de tener el agua y de esos componentes beneficiosos que tiene el agua, ¿no? Y vosotros desde iWest de Elche pues podemos hablar a nivel local, porque parece que estos objetivos son como muy grandes, ¿no?, a nivel mundial, pero de lo que intentamos es de que todas las personas, ciudadanos, empresas, entidades podamos poner nuestro granito de arena. Así es que, si quieres, cuéntanos un poco sobre el agua de iWest de Elche. Muy bien, mira, lo has dicho muy bien. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud, en su publicación Agua más segura, mejor salud, nos dice que la 10ª parte de la carga sanitaria podría evitarse mejorando la calidad de suministro del agua, ¿vale? Nivel global. Nivel local, ahí estamos nosotros. A nivel local nos aplican los estándares de calidad de agua a nivel europeo, nos aplican las directivas de calidad de agua de consumo a nivel europeo, la última de muy reciente publicación, y estas directivas tienen en cuenta todas las sustancias que puedan afectar a la salud humana, ¿de acuerdo? Esas directivas son dinámicas, es decir, de una publicación a otra aparecen parámetros nuevos, aparecen contaminantes emergentes y desaparecen parámetros que ya no se consideran dañinos, perjudiciales para la salud. En su día, hace bastantes años, por ejemplo, desaparecieron el calcio y el magnesio porque no son dañinos, sino todo lo contrario, son buenos para la salud, ¿vale? ¿Cómo controlamos nosotros a nivel local la calidad del agua? Pues mira, nosotros controlamos el agua antes de su recepción, a la entrada de los depósitos, compartimos información analítica con nuestro proveedor en alta, pero una cosa que tenemos que es muy importante y nos ayuda mucho
es que controlamos de forma continua la calidad del agua a la entrada y la salida de los depósitos de regulación. Lo controlamos mediante analizadores en continuo que nos dicen en cada momento las concentraciones de los principales parámetros de calidad del agua, como son el pH, la conductividad y especialmente la turbidez y el cloro. ¿Por qué he dicho la turbidez? Gracias a estos analizadores que tenemos nosotros en continuo a la entrada y salida de depósitos, si nuestro proveedor en alta, sabes que en Etxe el agua la compramos, si el proveedor en alta tuviera una incidencia, una avería y se produjera un aumento de la turbidez en el agua suministrada, nuestro analizador en continuo lo detectaría y actuaría directamente, inmediatamente sobre las válvulas de entrada de los depósitos cerrándola. Con esto evitamos la contaminación del depósito, ¿vale? El cloro te lo voy a nombrar varias veces a lo largo de la entrevista. El cloro también es muy importante, que el agua tenga cloro tanto en depósitos como en la red de distribución como en el grifo del consumidor, ¿vale? Porque evita la contaminación por bacterias. Piensa, el agua de las piscinas tiene que tener cloro, el agua de la red es imprescindible que tenga cloro. Ya te he hablado de que realizamos el control de calidad del agua en continuo a la entrada y salida de depósitos, pero también cogemos muestra, entrada, salida de depósitos y en otros 50 puntos de la red de distribución y los llevamos al laboratorio para analizar, ¿vale? Nuestros operarios cogen las muestras en unos armarios que llamamos nosotros punto de muestreo en distintos puntos del término municipal. En esos mismos puntos, al coger la muestra, miden el cloro, es decir, segunda medición de cloro en continuo, y esta medición de cloro le llamamos medida in situ, porque la hace en el mismo punto de muestreo. Si este valor de cloro fuera anómalo, nos avisaría por teléfono para que nosotros pudiéramos actuar inmediatamente y corregir esta anomalía, ¿vale? Posteriormente, estas muestras nos las hace llegar al laboratorio, donde volvemos por tercera vez a analizar el cloro y el resto de parámetros reglamentados. Con esto tenemos controlada la calidad del agua, entrada, salida de depósitos y red de distribución, que son las conducciones que van desde los depósitos hasta las acometidas de nuestras casas, digamos, hasta la fachada de nuestra casa. Entonces, ¿qué pasa de fachada para adentro? Pues de fachada para adentro existe lo que nosotros llamamos instalación interior, ¿vale? Para saber si esta instalación interior afecta a la calidad del agua, tenemos una campaña anual, una campaña que realizamos todos los años, que llamamos de control de calidad en el grifo del consumidor. Entonces, esta campaña, que es gratuita y se realiza en usuarios que son voluntarios, que se apuntan voluntariamente a la realización de la campaña, y en centros escolares, lo que pretende es detectar anomalías en estas instalaciones interiores. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo detectamos las anomalías? Pues mira, cogemos una muestra en el grifo de la cocina o en el grifo del comedor, en el caso de un centro escolar, o el grifo de la cocina de un centro escolar, cogemos esa muestra y la analizamos. Y comparamos este análisis con el análisis del agua de la red. Si son distintos, si hay algún parámetro que no da el mismo valor en la red o en el grifo del consumidor, algo está pasando en esta instalación interior. Mira, te voy a poner un ejemplo concreto. Un parámetro como la conductividad, que nos da una idea de las sales disueltas en el agua, ¿de acuerdo? Cuanto mayor es la conductividad, es que el agua tiene mayor número de sales disueltas, mayor cantidad de sales disueltas, ¿vale? Entonces, nos encontramos un valor en las unidades correspondientes, por ejemplo, de 800 en la red de distribución. Luego medimos en el grifo del usuario, en la vivienda, en el interior de la vivienda, y nos encontramos un valor de 1000. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha aumentado la conductividad? Porque la instalación interior está afectando la calidad del agua. En este caso en concreto de la conductividad, que nos lo encontramos siempre que la vivienda o el edificio tiene un descalcificador, ¿vale? El descalcificador que se utiliza para eliminar el calcio y el magnesio, que ya hemos nombrado antes, que son beneficiosos para la salud, elimina el calcio y el magnesio y lo sustituye por sodio. El sodio, que es perjudicial, especialmente para los hipertensos. De ahí las famosas dietas bajas en sodio, ¿de acuerdo? Más, nos hemos encontrado casos de valores de sodio en el grifo del consumidor por encima de lo que se conoce como el valor paramétrico, que es el valor máximo
que reglamentado, ¿vale? Es decir, que hay gente que está consumiendo agua con valores de sodio perjudiciales. La campaña al usuario se le hace llegar su análisis de agua, a los centros escolares se le hace llegar su análisis de agua y en todos los casos todos los resultados se envían, se comparten también con Salud Pública. Nosotros de forma semanal enviamos las medidas de cloro que hemos realizado en depósitos y red a Salud Pública. De forma quincenal y mensual enviamos el resto de los parámetros, los cargamos en el servidor del Ministerio de Sanidad y Consumo. Un sistema que funciona muy bien desde hace bastantes años y de forma anual les hacemos llegar el informe de la campaña de calidad, de control de calidad del grifo del consumidor. Y básicamente este es el control que realizamos a nivel local. Jaime, una cosa que se me ocurre, claro, que si lo controláis y luego en casa, que has dicho que hay campañas de forma gratuita porque podemos saber qué está pasando en el agua que sale por nuestro grifo, tenemos pues un descalcificador, el típico, ¿no?, de esos de comunidades, ¿no es bueno? ¿Nos baja la calidad del agua a la hora, por ejemplo, de ingerirla, ¿no?, de agua para beber, de agua potable? Sí, vamos a ver, ya tuvimos, recuerda, el programa que hicimos para dispositivos domésticos que nosotros no es que desaconsejemos, pero decimos que no son necesarios puesto que la calidad del agua es buena. Y además, estos dispositivos en muchos casos convierten un agua equilibrada, el agua que tenemos en la red, en un agua que puede ser agresiva. En el caso concreto de los calcificadores, al eliminar el calcio, el magnesio, esta agua la convertimos, aumenta la conductividad, y te he dicho porque aumenta el sodio, el calcio y el magnesio se sustituyen por sodio, y además aumenta la agresividad de esta agua. Por lo tanto, esta agua, ¿qué significa que es más agresiva? Que tiene capacidad de disolver metales de las conducciones interiores, ¿de acuerdo? Entonces, me he encontrado casos de aguas con valores muy altos de hierro, por encima del valor máximo permitido, por la presencia de descalcificadores. Es decir, no solo nos hemos encontrado sodio, sino nos hemos encontrado hierro. Lógicamente, cuando la instalación interior tiene hierro galvanizado. Si tiene cobre, pues el cobre sí que aumenta menos que el hierro, aumenta la cantidad de cobre en el caso de descalcificadores. Y si se usan materiales volumétricos no va a afectar, no va a haber aumento de metales salvo sodio. Por eso es tan importante, ¿no?, al final hacer ese control de calidad de agua tan riguroso, que nosotros podemos estar tranquilos, ¿no?, que con iWest de Elche el agua que podemos adquirir en nuestros grifos es un agua potable y de la cual aconsejamos siempre. En otras ocasiones que hemos estado juntos hemos aconsejado que bebamos agua del grifo, que el mito que tenemos de que el agua del grifo es mala, que no está buena, que tiene mucha cal, que eso no es bueno para la salud, que no deja de ser un mito, que es erróneo, ¿no?, que estamos en el error al pensar eso. Bien, ya hemos hablado del calcio y magnesio, que son necesarios para el organismo. Tenemos lácteos enriquecidos en calcio y magnesio porque son necesarios para el tema de huesos, para el músculo cardíaco. Luego hay aguas hay dispositivos que lo que hacen es eliminar completamente todas las sales, ¿vale? Para ver, las sales son necesarias. Lo que estamos haciendo es lavándonos de sales y luego vamos a necesitar dietas que compensen de alguna manera la ausencia de sales en el agua, ¿de acuerdo? El agua del grifo, además, si es que realizamos miles de controles anuales en el agua del grifo. Si un usuario cualquier día tuviera una incidencia en su grifo, es decir, encuentra un agua que le sale coloreada o que le sale turbia, lo que tiene que hacer es avisarnos inmediatamente para que nosotros podamos saber si es un problema de su instalación interior o es un problema que hemos tenido una avería nosotros en la red y parte del agua que no está en condiciones ha ido a su domicilio y tenemos que solucionarlo inmediatamente. Nos tienen que llamar y, por supuesto, los que quieran participar en la campaña de control de calidad en el grifo del consumidor nos llaman, los incluimos en nuestra base de datos de voluntarios y más pronto que tarde iremos a coger una muestra en su domicilio y le daremos su resultado. Nos llama gente con dudas que no tienen ya que ver con el agua consumo, tienen que ver con el agua consumo pues normal, pero no ya porque la estén bebiendo y encuentren el sabor a cloro, que es casi inevitable. Ya sabes lo que utilizamos lo que hacemos en casa para eliminar el sabor de cloro, que es dejar reposar el agua en una jarra
al aire libre o enfriarla o añadir unas gotas de limón. Pero hay gente a lo mejor que es que se ducha y entonces encuentra que es que el agua, pues no sé, tiene un problema con el agua, tiene dudas. Nos llama, nosotros cogemos una muestra, comprobamos si la calidad de su agua es correcta, se lo comunicamos y bueno, y estamos aquí para eso. Fíjate, has nombrado la ducha y ya yo no puedo dejar de recordar pues esa importancia que tiene, por ejemplo, el lavado de manos a la hora de poder cortar las pandemias, como qué casualidad la que estamos viviendo hoy en día con la COVID-19, que al final todas las pandemias pues en las que se ha visto involucrado el hombre han ido acompañadas, ¿no?, de erradicarlas siempre pues con un lavado de mano, con una higiene superior. Es decir, que el agua es importantísima para nuestra vida diaria, no solamente porque nuestro cuerpo está hecho de muchísimas más partes de agua que de cualquier otro componente y que sin agua no podríamos vivir, sino también para lo que es la higiene. El lavado de manos no en este periodo que estamos viviendo el tema del coronavirus, sino siempre ha sido necesario. Mis preferencias personales son mucho mejor agua y jabón que gel hidroalcohólico. Lo que pasa es que no siempre se puede tener agua y jabón y un lavabo, entonces, bueno, el gel hidroalcohólico está muy bien, pero mucho mejor agua y jabón. No hay nada que desingrase más que un buen jabón. Bueno, pues Jaime, nuestra conexión contigo era muy importante para dejar claro que la calidad del agua en Elche es extrema, que iWest de él tiene un laboratorio del cual estáis en continuo valoración de la calidad, y que estemos tranquilos, pero sobre todo para recordar que podemos, a mí me encanta decirlo, yo desde que os conocí he dejado el embotellado, porque además también está bien, porque los envases de plástico también los eliminamos, que también será otra de las cuestiones que seguramente tratemos aquí en estos programas destinados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y usamos nuestra propia agua, nuestro vasito de cristal de toda la vida y ya está, sin contaminar. Me has tocado el tema del plástico y no puedo evitar entrar al tema del plástico. El tema del plástico, o sea, es que estamos utilizando petróleo para fabricar el plástico, para transportarlo, para transportar el agua desde los manantiales donde estén en Cuenca, en el Pirineo, de unas aguas excelentes, pero estamos utilizando el petróleo para eliminar estos plásticos. Estos plásticos acaban en el agua, acaban en el agua del mar, acaban en la tierra, o sea, acabamos comiendo plástico. Esto tenía que haber estado limitado hace lustros. Gracias a Dios la legislación ya va en ese sentido. Pero, por favor, plástico no, por favor. Por favor, seamos conscientes del plástico. Es verdad, Jaime, si fuésemos conscientes de cada botella de agua que usamos, la cantidad de plástico que necesitamos en botellas de 1,5 litros, las de 5, las de 8, las pequeñitas que le llevamos a los nenes al cole, es de verdad que ilógico, ¿no?, que tengamos que utilizar tantos envases. Sí, es ilógico y además cuidado, porque gracias a Dios la legislación va evolucionando, pero también ha habido transferencia, ahora los materiales posiblemente ahora ya estén adecuados a la legislación, pero transferencia de migración de plástico del envase al agua. Cuidado, si un envase de agua mineral que se utilizaban antes, como el PVC o el polietileno de alta densidad, estaba en contacto mucho tiempo con el agua y en condiciones de temperatura no deseables, es decir, temperatura mayores de 25 o 30 grados, había transferencia de plástico al agua. Gracias a Dios, ahora mismo los materiales van mejorando, pero también van mejorando las técnicas analíticas y al final cada vez encontramos todo. Bueno, pues Jaime, te voy a dar las gracias por participar con nosotros, y yo estoy aquí con Vargas, así que vamos a seguir hablando, y por supuesto también tiene muchas relaciones y agua. Estamos hablando a nivel local contigo de iWest de Elche, pero ahora igual tratamos también el tema a nivel de países en vías de desarrollo, que tan importante es que el agua llegue a todos los rincones del mundo y por supuesto a todas las casas, que es inevitable para que pueda haber salud y bienestar. Así que te doy las gracias y me quedo aquí con Vargas. Gracias a vosotros, magnífico programa, muchas gracias. Pues nada, voy a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque ya he dicho que seguimos analizando la situación y sobre todo ese punto 3 de salud y bienestar de las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Bueno, después de esta pausa, volvemos otra vez. Nos despedimos de Jaime, que nos hablaba de esa importancia de la calidad del agua, pero tenemos que hablar sobre todo, sin que se nos vaya el tiempo, de los países en vías de desarrollo. Salud Infantil también está haciendo un trabajo muy importante en muchos de ellos. Os gustaría llegar a muchos más seguramente, pero quiero que le cuentes a la gente cómo tenéis tanto tiempo o disponéis del tiempo para no solamente ayudar aquí, sino dar el salto, porque al final también ponéis vuestro granito de arena fuera de nuestras fronteras. Mira, una de las cosas más bonitas de nuestro grupo es la generosidad. Quiere decir que todos los conocimientos, todos los avances, todas las investigaciones que estamos haciendo, las dejamos a disponibilidad de todos aquellos técnicos que quieran contactar con nosotros. Hasta el extremo que hemos creado una plataforma de información y de formación de técnicos a nivel mundial. En principio está en 3 idiomas, está en francés, en inglés y en español. Y es posible que en breve esté hasta en árabe. Porque un contacto que tenemos a través de unos compañeros de Marruecos se han ofrecido, a ver si lo sacamos adelante. Nos ha frenado el rollo de la pandemia. Bueno, pues esta experiencia que dices de países en vías de desarrollo ha sido para nosotros también muy interesante, porque muchas veces estás viviendo en un mundo, en un país desarrollado, con una serie de comodidades, de técnicas, de avances, de comodidades, realmente que crees que, bueno, que eso existe en todo el mundo. Claro, que es la norma. Que es la norma, y resulta que, bueno, cuando sales fuera y visitas otros países te das cuenta de las limitaciones. Antes, cuando, bueno, en la pausa estaba pensando un poco lo que, desde el punto de vista de la humanidad, hablo pues hace 60, 70.000, 100.000 años, lo importante en aquel entonces era comer, es decir, alcanzar suficientes nutrientes para sobrevivir. Para sobrevivir. Luego empezaron los grupos sociales a aumentar y empezaron las enfermedades. Hemos vivido durante toda la historia reciente, los últimos 30, 40 siglos, inmersos en luchar contra las enfermedades que eran las que, digamos, nos diezmaban o acababan con nuestra calidad de vida o con incluso nuestra propia vida. Han habido cambios muy importantes, por ejemplo, a raíz del descubrimiento de la penicilina, la lucha contra las enfermedades producidas por bacterias. Exacto. Que son microorganismos. La mayoría de estos bichos son parásitos, o sea, se aprovechan de nuestro organismo pues para reproducirse, vivir, chuparnos nuestros nutrientes en su favor, y muchas veces acaban con nosotros por los efectos secundarios que producen. Y ahora mismo, con el rollo de la pandemia actual, se ha planteado el tema de la lucha contra los virus, que es unos microorganismos mucho más pequeños contra los que no tenemos defensas. Los antibióticos son útiles contra las bacterias, pero contra los virus, de momento lo único que tenemos son las vacunas. Es que nuestro propio sistema inmunitario luche contra ellas. Entonces, esta experiencia que estamos teniendo en los países desarrollados ahora mismo con el tema de la pandemia, que ahí luego, si nos da tiempo, hablaremos de algunas perspectivas que hay de futuro, yo creo que muy bonitas, en la lucha contra los virus, además de las vacunas, es cuando te vas, lo que decías, de los países en vías de desarrollo, lo que les falta todavía por evolucionar. Nosotros, antes que estabas comentando un poco de la lucha contra la mortalidad neonatal, Exacto. Quiere decir que intentar evitar que el recién nacido muera, y sobre todo por la gran cantidad de prematuros que tenemos, a veces, bueno, por debajo de 1000 gramos, un porcentaje importante, incluso cercano a los 500, 600 gramos, la lucha de los equipos de neonatología ha sido evitar o disminuir a ser posible la mortalidad. Tanto del neonato como del prematuro, como también de la madre, bueno, ¿no? Eso quería contarte. En principio, la mortalidad materna es mínima en los países desarrollados. Pero cuando vas a los países en vías, te das cuenta no solamente la mortalidad neonatal, quiere decir que el recién nacido que muere por un problema de parto del tipo que sea, sino la cantidad de fallecimientos de la propia madre. Es enorme el porcentaje. En algunos países llega a ser el 10%. El 10% de los partos acaban con la vida de la madre. Fíjate, es terrible. Es un porcentaje muy alto. Pero luego lo que ocasiona eso después, quiere decir, en muchos de estos países, hombre, el machismo que estamos peleando aquí, yo creo que en España está ya completamente superado, pese a algunas reticencias, algunas cosas que siguen por ahí grupos, todavía yo creo que eso está súper superado ya de hace tiempo.
En estos países todavía domina el papel del varón. Entonces, cuando muere la madre, la mayoría de las veces el varón se desentiende de la madre, por supuesto, que ha fallecido, pero del hijo si ha sobrevivido. No quiere saber nada con él, abandona aquello y se marcha y se busca la vida por otro. Total, que nos encontramos con un porcentaje importante de madres que fallecen, un porcentaje importante de niños que fallecen también, y un porcentaje de niños que se quedan desatendidos. Desamparados. Sin madre, sin padre, nada, que pasan a servicios sociales que los atienden pues como pueden, a hospicios o tal, o instituciones de ese tipo que se hacen cargo de ellos, claro, mientras pueden. La cantidad de niños que están incluidos ahí, metidos dentro de estos grupos, con alteraciones más o menos importantes, que van a condicionar su futuro de vida, es tremendo. Entonces, una experiencia muy bonita nuestra ha sido, por ejemplo, en Senegal, que empezamos yendo de la mano de Tubaptin, un equipo de compañeros de aquí de Elche, que pusieron en marcha un dispensario de salud allí en uno de los barrios de Dakar, y se dieron cuenta de la cantidad de niños con discapacidad que había. Entonces nos pidieron, digamos, nuestra colaboración, que desde entonces vamos con ellos, para atender ese capítulo que ellos no tenían experiencia, aportar la experiencia nuestra desde el punto de vista de atención a la discapacidad. Y ahí es donde nos hemos dado cuenta, tirando del hilo, que empiezas, vas y te das cuenta de todos esos capítulos que te he dicho de la mortalidad materna, la mortalidad neonatal, la discapacidad, cómo realmente un niño con una discapacidad grave lo tienen pues en un rincón. Exacto. Lo tienen, muchas veces acaban luego con una serie de deformidades porque como no pueden mover y deambular y desplazarse. Bueno, hace poco pues veíamos una noticia, perdona que te corte, Fernando, de un niño que estaba, creo que era un granero, y no sé si en África, pero atado de la pata junto a los animales. Pues eso es lo habitual, eso es lo habitual. Entonces acaban por tener siempre la misma postura, en la misma situación, con un anquilosamiento, o sea, que un endurecimiento, si quieres, lo digo por no usar palabras técnicas, de las articulaciones, que le hacen que luego la articulación no tenga ninguna movilidad. Entonces el niño pierde por completo, no solamente ya es un discapacitado intelectual, por ejemplo, que lo tienen allí, sino físico, motor, tal cual, de todo lo que quieras. Entonces, este programa que hemos puesto allí en marcha en Dakar lo estamos extendiendo a otros países. Tenemos contacto con otros 3 países más, con Marruecos, con Nicaragua y con Perú, y gracias a la plataforma esta que te he dicho de formación, esperamos pues intentar mejorar la formación de los técnicos en su lugar de origen sin que tengan que gastarse dinero, desplazarse, formarse a lo mejor en centros o universidades, si pueden acceder a este tipo, reciclarse, actualizarse en su formación. Por ejemplo, la experiencia que hemos tenido en Marruecos de una institución mucho más grande que la nuestra, que Fundación Salud Infantil, que está allí te he dicho antes, en Tetuán, sería el equivalente, si quieres, casi a la ONCE nuestra a nivel nacional, desde el punto de vista de, digamos, de extensión de colaboradores, de voluntarios, de niños que atienden, pero nos dimos cuenta de la capacidad limitada de formación de esos técnicos, o sea, que estaban tratando a los niños de una forma rutinaria, pues porque empezaron haciéndolo así han seguido, sin llevan ningún tipo de formación, 40 años haciendo un poco lo mismo, y eso nos hizo que nos volcáramos en este tipo de intentar formar a técnicos en el manejo de niños con trastornos de un tipo o de otro. Entonces, ¿cómo podemos formar a técnicos? Claro, el desplazarte físicamente al lugar de origen, te hablo de Perú, Nicaragua o el sitio que quieras, claro, es muy... necesitas mucho dinero, mucha inversión, desplazamiento, tiempo, incluso voluntad y ganas de la gente que se desplaza. Si eso lo podemos suplir por la formación, así como te digo, a distancia, además con los medios actuales de comunicación, que antes estábamos fuera de micro, estamos hablando de cómo nos ha cambiado la vida
la epidemia esta del virus. Exacto, la COVID-19 nos ha hecho salir de nuestra zona de confort y usar toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor. Exacto, ha sido impresionante cómo hemos cambiado, cómo estamos utilizando ahora mismo la formación, incluso ahora mismo desde el punto de vista de atención a niños con discapacidad, que la Generalitat nos ha cerrado el centro durante 15 días, cómo los técnicos nuestros, mediante toda esta serie de métodos técnicos, interactúan con el niño y con la familia a distancia. Fíjate. Y en breve nos vendrá, pues lo que te comentaba antes, el 5G, que va a suponer pues pasar de 1 a 100 desde el punto de vista de posibilidades de ancho, de frecuencia, de rapidez. Bueno, va a ser un antes y un después. Entonces, no se entiende el mundo sin internet hoy en día. Hay que aprovechar. Entonces, yo creo que ahora mismo este mecanismo de formación que hemos puesto en marcha de la plataforma, tenemos una ilusión puesta. Estamos aprovechando toda la experiencia, toda la formación que tienen nuestros técnicos y aprovechando también por este sistema de intercomunicación de técnicos de otros sitios, de otras universidades, otros centros de formación que quieran colaborar con nosotros. Yo creo que en un futuro espero que este sea uno de los programas más exitosos desde el punto de vista de cooperación y de ayuda a los países en vías de desarrollo. Simplemente, fíjate, a través usando los medios de comunicación. Tan sencillo como eso. Yo es que creemos todos que al final estos objetivos que en 2030 tienen que estar cumplidos sí o sí, pues si todos ponemos de nuestra mano, porque todos podemos ayudar. A veces creemos que para ayudar tenemos que ser voluntarios de una gran ONG, irnos a África para poder ayudar, pero la ayuda parte desde la casa, ¿no? Desde estar en casa, cerrar un grifito, no malgastar porque sabes que ese agua no es tuya, sino es de todos, y de ahí paso a paso en todo lo que podamos ir ayudando. En este caso que hablamos de la salud, que es tan importante, pues sobre todo pues que no muera la gente, que tenga una vida digna y sobre todo prevenir. Y la prevención parte de la educación. Exacto. Exactamente. Mira, ahora mismo, que vosotros que estáis en un medio de comunicación, estamos sufriendo una avalancha de información tremenda, que ahora hay que muchas veces saber discriminar de la cantidad de paja que nos llega, dónde está el grano. ¿Con qué nos quedamos? Esa es la información. Y luego el siguiente capítulo, que será en lo que te digo del futuro, que es la formación, ahí es donde también habrá que insistir en que la gente tenga capacidades de discriminar y de acceder a sitios de formación de calidad suficiente, porque van a tener tal cantidad de acceso a medios de todo tipo que podemos a lo mejor mal formarnos o casi alterar nuestro sistema de formación o de capacidad de actuación que tenemos como técnicos si no accedemos a medios de información adecuados. Pues mira, me lo has dejado fácil, Fernando, qué fácil ha sido hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que además parecen como muy difíciles de entender, pero creo que nos estamos acercando a la gente, lo estamos haciendo fácil. Nos han quedado muchísimos temas de los que hablar, porque dentro de este punto 3, pues está claro que no solamente se habla de las muertes, se habla de las adicciones, del tabaco, que también tiene que ver mucho con la salud, y de cualquier otra pandemia, las drogas, que también es otro de los puntos muy importante, pero sabemos que hay asociaciones que se dedican a ello y que nosotros podemos ayudar también en ello. Pero bueno, dicho esto, yo te doy las gracias por venir, por haberlo puesto fácil y haber hecho que la gente lo entienda, y yo creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, sobre todo para conocer la fundación. Sí. Pues nada, te tendremos que invitar, Fernando, pero un día a día en el sofá para que sigamos de coloquio tú y yo. Genial, cuando queréis, ha sido un placer. Pues nada, le damos las gracias a la gente que nos está siguiendo. Ya saben que les veo el martes del mes que viene, pero a finales, es decir, ¿qué día le vamos a ver? El último martes de noviembre. Creo que hablaremos del siguiente, de educación y de calidad, porque está muy relacionado. Hay que decir que no hay salud sin educación, así es que nos damos paso y nos vemos como siempre mañana aquí en Tele Elche en Día a Día.